Welcome, ongi etorriak a Chic Chac. Aquí estamos, aquí seguimos, cuatro jinetes cabalgando al filo de la noche por territorio Jaialai. Paquito Lujambio, Fernando Elola, Miquel Gastañaga y un servidor, Juan Ignacio Zulaika. Gabón, buenas noches, cowboys de medianoche. Para el episodio de hoy no traemos a ningún invitado. Tampoco tenemos un guión establecido, así lo hemos acordado. Ahora bien, conociendo a mis contertulios, seguro que no se quedan callados. Además, por eso les pago, para que hablen de Jaialai. Seguro que Lola tiene alguna anécdota para contar, Gastañaga algún apunte histórico y que no falte un verso de Paquito Lujambio. Sin más rollos, adelante con esta jam session, verso session o lo que salga. Bueno, Gabón a los tres, ¿qué os ha parecido la introducción? Bueno, Gabón, a mí hay una cosa que no me ha quedado clara, ¿eh? No tengo muy claro el tema. Has mencionado ahí no sé qué, que nos pagas o no sé qué has dicho por ahí y Bueno, me han salido chispas, me han salido de repente sí, un bueno, cortocircuito. A ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo está el estamos, negocio? ¿Hay que negociar o cómo está el tema de estamos nuestros líos? como los futbolistas negociando los flecos. El grueso ya está ahí acordado, pero bueno, los últimos detalles que iremos arreglando en No sé si es con pagaré o con firming a no sé cuántos días, pero aquí no llega un duro, ¿eh? Paquito, lo A que ver no si va a venir a os, Hacienda. lo que no os voy a preguntar es lo que pregunta Broncano, a ver cuánto dinero tienes en el banco y cuántas veces has hecho el amor en el último mes. O sea que por ese lado, estaros tranquilos. Acabamos pronto, Bueno, si no hay problema. Bueno, Paquito, Bueno, en eso yo puedo decir que casi todos los días, ¿eh? sí, Casi no. Casi el lunes, casi el martes, casi el miércoles, casi el jueves y casi el viernes. para eso, licenciado, para eso los mexicanos ya tendrán algún chiste, ¿no? Pues no me viene ninguno a la mente, pero Bueno, seguro que hay alguno por ahí. Ya lo pensaré. para el próximo episodio seguro que te viene alguna jodienda de ese estilo. No vamos a decir los que ya nos Sí. dicen que estamos en la edad del golf. Bueno, ya que hablamos de los mexicanos, voy a entrar con las tres grandes verdades de México, que creo que alguna vez os las he comentado y las hacemos públicas, si os parece. Bueno, Entonces, a ver, que son, siempre se aprende algo. Venga, Fernando. pues mira, si vas a México, hay que andar con un poco de cuidado porque, claro, son culturas diferentes. Entonces, si te dicen ahorita mismo, pues ya sabes que ya te toca esperar, ¿no? Y si te dicen que mañana te pago, es como un poco como tus pagos, pues también, pues estás arreglado. Y ya la tercera es solo la puntita. Ah, mira. Esa es la más peligrosa. Esta es muy peligrosa. Que no puedes decir que vas a coger el autobús tampoco, ¿no? Exactamente, esa es otra. Lo Esa de la coger. contamos luego, si os parece. Sí. Bueno, Paquito, te echábamos de menos. ¿Qué tal te ha ido el verano? Bien. Rápido, ¿eh? Rápido, pero bien. Como el vuelo de las palomas. Rápido Sí. y bien. Mm, No, he disfrutado, he desconectado. Con vosotros no he desconectado porque os he seguido y he disfrutado mucho con el relato vuestro de la final del Grand Slam de Guernica, con la entrevista con Lander Izaguirre, la entrevista con Mirapeix y también con la de Arras. Sobre todo a mí, la de Mirapeix me ha tocado de cerca porque de chaval, tal y como le dije en el piloto bien Bacharra de Durango a Chicha, le dije, de crío os odiaba. A la vez les admiraba también, ¿eh? Pero le dije, y me dijo, ¿pero por qué? Y joder, no hacíais más que ganarles a mis hermanos y a mis amigos. Y entonces casi les odiaba, ¿no? sí, Pero sí. mucho porque de aquella época que yo era un crío, que estaba en la escuela de Tolosa con Elizondo, y como andabais vosotros y mis hermanos jugando en el torneo de federaciones, entonces les seguí mucho y me acuerdo de las luchas que tenían también con Cami, Fourneau y todos esos. Entonces disfruté mucho. Además vi que, bueno, está en plenas facultades, una memoria, y que delante de un micrófono se crece, Chicha, ¿eh? Se crece. Sí, Me encantó. A mí me ha gustado mucho hablando de tertulias, los últimos episodios que has publicado, Juan Ignacio. Me ha encantado el último de Arra, Juan Ramón Arra primero, porque además, bueno, le conocí personalmente
y me ha maravillado, ya en su día, viéndole jugar, se veía que era una persona inteligente. Siempre suelo decir que lo que un pelotari, lo que se ve en la cancha es en realidad parte de su personalidad, ¿no? Forma parte de su carácter. Y Arra era un pelotari muy, muy inteligente. No era el más rápido, no era el más fuerte, no era, pero estaba donde había que estar, sabía interpretar el momento y bueno, ahí tuvo su reinado durante, yo diría que una década. Digamos que ha afrontado, ha tenido su momento y Arra tuvo su momento en Miami en los finales de los 70, principios de los 80 y me maravilló la entrevista porque también en esa tertulia que hiciste y en esas explicaciones que daba él, pues es un directo, sin pelos en la lengua, esclareciendo muchas dudas y luego hablando también de otros pelotaris, cómo los describía, cómo los entendía, cómo me maravilló, realmente digno de aplauso. Antes de entrar en la tertulia, estaba hablando con Miquel, la descripción que hizo de Chiquito, ¿no? Eso me encantó cuando dijo que Chiquito, el de Bolívar, se adaptaba a cada cancha. O sea, no era el pelotari previsible que siempre juega de la misma forma. No, según si jugaba en Marquina, en Durango o en Guernica, él se adaptaba al juego. Esa capacidad camaleónica es sensacional y desde luego la clavó. Miquel. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es característica de pelotaris, bueno, de altísimo nivel y luego los que igual no son tan pegadores, ¿no? Que no arrasan con todo y le tienen que, bueno, dar más vueltas a la cabeza a cómo adaptarse al frontón y a los rivales y a mi juicio o para mi gusto son con los que más disfruto, ¿no? Un poco bueno, también en mano puede pasar con Altuna ahora, ¿no? Que no es tremendo pegador, pero cada día hace algo diferente y según el rival que tiene pues reacciona de una manera u otra y es una gozada, pues desde el punto de vista estratégico ver ese tipo de pelotari, sí. Lo que no mencionamos es que, Paquito, tú sabes bien porque estabas en Florida entonces, que Juan Ramón, se lesionó de las dos rodillas. Sí, yo me acuerdo, andaba por allá de visita con mi hermano y eso, ya sabes, y estaba su hermano Carlos, había empezado en Tampa, sería el año 82 o algo así, y él vino de visita a Miami. Y yo creo que en casa de Chasío o esos estaba allí, y yo entonces le saludé o así, y estaba lesionado. Yo creo que era el 81, 82 por ahí, es cuando estuvo lesionado. Y luego he leído en el libro de Bilbao que ligamentos cruzados en las dos rodillas, creo. O sea, que lesión muy seria y entonces era un chaval de 23 años. O sea, y luego ha seguido jugando, o sea, ha seguido jugando. A mí me encantó también la entrevista con Arra porque me aclaró muchas cosas sobre el Magic City, pero eh, me quedó una cosa pendiente, por ejemplo, y más estando desde el inicio del proyecto o aventura esa, estando Íñigo Calzacorta por ahí, con las paredes de metacrilato, los cambios que quieren hacer, tal y cual, pelotas y tal, pero de cestas no habló nada, no dijo nada, no salió el tema cestas. Pero Y empezaron con creo las que al cestas allí, principio ¿eh? Sí, es verdad, tienes razón. empezaron y no salió porque él, en la entrevista, al principio yo le vi un poco como dubitativo con el freno de mano echado, pero luego se explayó muy bien y estuvo muy claro pero él le dijo que al principio del proyecto con Íñigo Calzacorta y esa gente que habían venido de los perros y eso, se había presentado el proyecto de hacer paredes de metacrilato y con cestas sintéticas y tal, pero siguen con la cesta convencional, no sé si utilizan mimbre vegetal o el fleje de plástico, no sé cómo está eso, pero no salió el tema, ¿no? Sí, lo que tampoco salió el tema, y lo tengo que decir, el hermano de Juan Ramón, Arrasate II, Carlos Arrasate, con el que coincidí jugando en Tampa, y aquí en los frontones de Euskadi también creo que coincidí algunos partidos, fue un grandísimo pelotari también, un pelotari, no sé si Fernando Paquito le visteis jugar, pero era un artista en la cancha, y desgraciadamente está padeciendo la enfermedad de ELA, que como todos sabemos es una enfermedad cruel, de las más crueles, y por lo tanto, pues desde aquí, pues un fuerte abrazo, ánimo a toda la familia, y en fin, la vida es así,
es como, como el juego, ¿no? A veces las buenas rachas, las malas rachas, la buena suerte y la mala suerte, pero que quede constancia de que Carlos Arrasate segundo también fue un pelotari grandísimo. No sé si le Sí, visteis, Fernando, jugar. sí, yo coincidí con él en México. No dio el nivel que tenía en el frontón de México, no se adaptó muy bien a él. Sin embargo, luego aquí en Euskadi también jugó en Tampa también, pues fue un pelotari de primera línea, muy disciplinado, era un pelotari que metía todas las horas del mundo y se tenía que quedar después a ensayar y a probar el saque. Era muy metódico, vivía para y por el deporte y una pena lo que estás contando, una pena porque era una persona además bueno, un poco introvertido, no era de hablar mucho y tal, pero muy noble y no se metía con nadie, una bellísima persona. Volviendo al tema de la cesta, lo que tenemos un poco desatendido es el Bullet Series, ¿no, Juan Ignacio? Sí, sí, Que sí, hace sí, la tiempo que verdad es no que no hemos llegamos ahí. comentado, no estamos al tanto, habrá que darle un toque a John Zavala para que nos Sí, cuente a ver cómo va. Por eso es un proyecto muy interesante, ¿eh? No solamente la primera división y la segunda son importantes, sino estos productos, estas experiencias, estas aventuras tienen su valor añadido. Y sí, es verdad que habrá que informarse y a ver cómo va. ¿Qué experiencia o qué conclusiones sacarán? Porque me imagino que estará a punto de finalizar. Creo que termina en Marquina, ¿no? El calendario. pues esa duda tengo porque sé que por Iruña ya pasaron en los Sanfermines, luego también ¿no? han estado en Gasteiz, ¿no? En Vitoria, durante las fiestas. O sea, ya sigo algo, lo que pasa es que son, pues como cuando suelen hacer las grabaciones, pues muchísimas horas, quizás pues se agradecería algo más condensado, ¿no? De los highlights o los Mm. partidos más disputados, pero bueno, lo que comentabas, no estaría de más hacer un repaso con él, volver a preguntarle sobre lo que fue nuestro trending topic, que fue la cesta, ahora que se acaba colación, Sí. Paquito, y a ver cómo se está desenvolviendo. Es, A yo creo mí que me da la sería impresión, interesante, ¿sí? sí, perdón, muy Digo brevemente, que a mí me da la impresión de que, no sé, de que no tiene mucha visibilidad. El proyecto en sí está como un poco restringido a un tipo de formato de Instagram, de un público en concreto, de jóvenes, no sé, pero fuera de ese ámbito no sé, yo no lo he visto en ningún lado, no lo he visto en los medios, no lo he visto, no he seguido, no he seguido la información y no tengo conocimiento de cómo ha ido. Mm. sería interesante, pienso yo, saber los pelotaris que están jugando en el Bullet, pues no sé, Saleg y todos estos que han estado probando la cesta esa, a ver qué sensaciones tienen ellos. Aquí en la entrevista con X comentó que él había ensayado con eso y tal. También comentó que los zagueros se desenvolvían mejor que los delanteros con esa cesta. Y él decía que estaba, bueno, también dijo que habría que ver el rendimiento o el comportamiento de esa cesta en el tiempo, ¿no? Que eso es lo que es. Entonces los pelotaris que han estado probándola, qué sensaciones, todo eso, ya sería interesante, pienso yo. Sí, pero Paquito, las sensaciones son buenas. Lo que pasa es que no avanza el tema. Miquel, tú como ingeniero y demás, un producto en fase de, bueno, de prototipo y demás, pero hay que ir cumpliendo con los plazos, ¿no? Tiene que evolucionar el producto para que al final salga al mercado. Y ahí me da la impresión como que está atascado. Sí, eso parece, hombre, para todo negocio, pues eso, hace falta un plan de negocio y una inversión. Entonces, yo no sé si hay un plan de negocio como tal y quién es el que está poniendo esto. Yo creo que cualquier iniciativa, pues bueno, ahora hay un montón de plataformas también, ¿no? En el que pides una inversión primera, pues para que la gente, bueno, participe y veas el interés que tiene, y se hace una recaudación inicial. Yo creo que eso sería una iniciativa muy buena y muchos estaríamos dispuestos a participar y creo que aseguraría esa inversión inicial, pues bueno, pues para tirar adelante el proyecto. Entonces, bueno, desde aquí ideas ya las tendrá él mejor que nosotros, pero yo pondría en marcha alguna iniciativa de este estilo en el Un que se hace ya, crowdfunding. pues eso, sí, un Sí, que es crowdfunding interesante. con ya de avance, pues tienes una inversión y yo estoy convencido de que si lo pone en marcha, vende 100 cestas. Es que, vamos, Sí, pondría en la mano rotundo. lo hemos mencionado aquí que las 100 primeras que haga están vendidas. Yo, Sí. a mi parecer, Íñigo es una persona con una capacidad de
de innovar impresionante, pero es más una persona experimental. Yo creo que él está continuamente haciendo cosas, pero no entra en esa fase, digamos, en esa visión de negocio que habéis hablado, ¿no? Porque ya para eso hay que tener también una visión. Una cosa es tener visión del desarrollo de un producto, de innovar, de experimentar, de crear algo nuevo, algo realmente fantástico, pero otra parte sería bueno, el tener esa visión y esa personalidad de decir, bueno, vamos a hacer un negocio con esto. Sí, bueno, pues Oye, quizás pero en la entrevista con él, cuando le preguntaste, Juan Ignacio, qué precio andaría, o sea, hizo Ishki, no contestó, dijo, bueno, pues el mercado, cómo está el carbono, todo eso y tal. Porque para mí lo interesante hoy en día, pues es que hacer cestas más asequibles, sobre todo para la base, para las escuelas. Y ahora con el boom este que tenemos que se está visualizando más el high alive, parece que en las escuelas se están apuntando más chavales y más chavalas. Y entonces, para esa gente, un material asequible, ¿no? Que tu hija o tu hijo diga, yo quiero jugar a eso y te pida una cesta, pagues 200, 300 euros o lo que sea, una cesta nueva, y a los 6 meses le digas, oye, ¿la cesta dónde la tienes? No, ya me aburrí y se la he dado a una amiga que me dio una guitarra, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Para que haya algo que, no digo que, yo siempre digo que caras valen mucho, pero el coste ya sabemos que es artesanal, que lleva muchas horas y algún material, alguna cesta para la base, para las escuelas, pasa que ahí yo creo es que la lo que me clave, parece a mí. Paco, es el volumen, o sea, y cuánta cantidad. Al final ahí la economía de escala ayuda muchísimo. Y si tienen asegurado cierto volumen, probablemente la técnica de fabricación pueda ser una o la otra, o da para hacer un molde o un troquel, o sea, hay mil cosas. Y si no, habrá piezas que habrá que hacer, pues bueno, a corte de una mano, láser. Entonces, claro, dependiendo del volumen que tengas, puedes utilizar una técnica de fabricación otra que reduce muchísimo los costes. Por tanto, que él pudiera tener una idea aproximada de qué volumen estamos hablando, yo creo que es clave también para poder analizar la viabilidad. Toda esa información, y como decía Fernando, con un crowdfunding, pues quizás podría ser la forma, o ya la tiene y ve que la viabilidad no está, porque depende de cómo se fabrique, probablemente se pueda reducir a la mitad el coste o no, y esa va a ser va a ser la clave. Pero sí, a mí me parece que tener un par de entrevistas, Juan Ignacio, de repaso con ambos, pues con Calzacorta y con, y con Zabala, pues sería buenísimo. Ya ves que te ponemos tareas, ¿eh? O sea, en vez de venir aquí a trabajar, como nos mandas, encima te ponemos trabajos. Si vierais el listado que tengo a las personas que me gustaría entrevistar y demás, os quedaríais alucinados porque al final el High Ally es tan diverso, hay tantas personalidades, tantos temas en el campo profesional, en el campo aficionado, que parece que no, pero y ahora con las mujeres, que hay tema para dar y desear, o sea que... Que prácticamente, Juan Ignacio, estás pasando de nosotros, ¿no? Pues ya veo que ya el cartel, el pago se va a reducir a la nada, ¿no? Bueno, eso Que... vosotros sois parte imprescindible del esqueleto de este podcast. Fernando, licenciado, oye, el podcast, la entrevista a V, la más escuchada de todas, de calle. Bueno, V siempre ha sido una persona que no deja indiferente a nadie, artista, con todas las letras, y efectivamente, pues tiene para todos y es una persona muy especial. Yo le tengo mucho cariño, hemos tratado mucho, hemos también tenido nuestros roces, pero es una persona que se hace querer, ¿Os teníais gatos en Acapulco, Fernando? Unos cuantos. Cuéntanos alguna cosita, algo para calentar a la audiencia. Bueno. Yo puedo decir que de mi época profesional, Acapulco fue la época más bonita, tanto a nivel personal de vivir allí, de las condiciones que teníamos, que eran buenísimas. Jugábamos 2 partidos a la semana y prácticamente teníamos todo el tiempo del mundo. Y luego a nivel profesional también es cuando más desarrollé mi juego. Y va al hilo de lo que se ha hablado aquí muchas veces, ¿no? Y lo comentó Arra también. Él cuando más jugaba era ya en una edad madura, ya cuando tienes ya por encima de los 30 años, resulta que físicamente igual no estás tan fuerte ni tan rápido,
pero la mente y estás en el sitio y es cuando más juegas. O sea, yo de hecho me retiré con opciones de me llamaban para ir a Estados Unidos, pero ya veía que el camino pues se iba estrechando y decidí ya dejarlo. Tenía opción para ir, pero las condiciones de Estados Unidos pues ya no eran las de antes. Prácticamente me están ofreciendo el mismo sueldo que 10 años atrás, cuando en ese momento estaba en mi apogeo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y bueno, como toda persona tienes que tomar decisiones y ver hasta dónde llega tu vida y que no termina y que hay que empezar bueno, lo que decíamos, ¿no?, una vez, ¿no?, que hay que empezar de cero y hay que reinventarse, ¿no? Entonces ahí fue Acapulco, fue lo que decíamos, la época más bonita. Y bueno, ya sé que me estoy escaqueando un poco de la pregunta respecto a Uber, pero sí, después de esa introducción solo decirte que el cuadro de Acapulco estaba bien, pero en cierta medida es como, yo me sentía ahí pues como cabeza de ratón, comparando que venía del DF, que era cola de león, ¿no? O sea, entonces, realmente ahí es donde más jugué y bueno, pues tenía delante en contra pues a un City, seguro que me he olvidado alguno más, pero esos eran un poco los más punteros y yo creo que les di estuve un puntito por encima de ellos, entonces, bueno, le ya dabas sabes. ventaja, a V le dabas ventaja entonces. Sí. Sí. Llegué a jugar contra Trío y no es no es por presumir ni por... No, hay que saber cuál es su sitio y yo creo que ahí es donde... Fernando, y el ambiente, Acapulco ha sido un frontón histórico, ha habido cantidad de gente jugando en diferentes épocas. El padre de los Mendy, Jesús Mendizábal, fue intendente. Los hermanos nacieron en México, no sé si en Acapulco. Sí, en Acapulco, sí. En Acapulco nacieron. ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo era el ambiente allí en el frontón? Vale, lo que estás mencionando tú corresponde a una época previa, que es la de Acapulco, del frontón, ¿cómo le llamaban? Donde se hacen los clavados famosos de Acapulco. Sí, ahí hay una especie de... Quebrada. La caleta. A la caleta. Caleta, no la quebrada. La quebrada es donde los saltan. saltos, Sí. y el frontón estaba en Caletilla o Caleta, bueno, en un entorno ahí muy, muy cercano. Entonces esa es otra época previa en la que pues el Acapulco en sí, la ciudad estaba muy concentrada en esa zona y había muchísimo ambiente, había muchísimo. Entonces, la época que hemos vivido nosotros no tiene nada que ver con esa previa que era de los años 60. Nosotros hemos vivido una especie surgió de la nada. De hecho, la persona que desarrolló el frontón de Acapulco no tenía nada que ver con el mundo de la cesta punta. Era el hijo, digamos, como si fuese aquí el ministro de Sanidad, pues era su padre, era el director del organismo que gestiona la sanidad pública en México. O sea, tenía un montón de dinero y, bueno, fue una especie de, no voy a decir capricho, pero sí le dijo a su hijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Pues vamos a poner un frontón. Y de cero levantaron un frontón precioso, se gastaron una millonada, no sé si eran 20 millones de dólares, una cosa así, y montaron un sitio espectacular. Entonces, bueno, luego lo que el desarrollo del frontón pues no tuvo el gancho que hubo en sus años previos de los años 80, 60 y no fueron capaces de traer a la gente. La idea de ellos era contar con mucha gente del DF, de la capital, que los fines de semana tenía su segunda vivienda en Acapulco, y la idea de ellos es de contar con esa gente y bueno, rellenar con ese público el frontón, pero no hicieron una buena gestión de lo que es de traer al público y empezó más o menos llenándose, pero se fue apagando muy rápidamente. Entonces, en año y medio ya prácticamente se extinguió. Miquel, tendremos que investigar un poquito los orígenes de Acapulco. Sí, y la verdad es que es bastante desconocido para mí la historia de ese frontón y habría que dar una vuelta, pero nos ayudará Fernando. Sí, Oye, la verdad es que no. si tuvierais la oportunidad de entrar en el túnel del tiempo, ¿en qué época os hubiera gustado jugar o ver jugar? En 60. Los años 60, pero en los años 60, ¿dónde, Paquito? Los años 60, pues me da igual en Estados Unidos o en Euskal Herria, entonces Marquina, Durango, Guernica. Yo creo que hay una referencia que es histórica, ¿no? Que por lo menos yo siempre he oído, ¿no? El famoso Palacio de los Gritos de La Habana, antes de que entrase Fidel Castro. Y eso era el paraíso, ¿no? Los que vivían allí vivían como reyes, eran tratados como grandes artistas. Pero ¿en qué décadas también, Fernando? Porque date cuenta que, corrígeme, Miquel, se inauguró en 1901 y duró hasta el 62, o sea que antes de ahí ha habido décadas en las que dominaban unos
del 10 al, no sé, 17, también estuvo cerrado ahí, durante varios años. Sí, pero yo estoy con Fernando, yo también elegiría Cuba, pues en la década, no sé, 40, 50. Bueno, me da pena, porque igual la década de los 30 es el apogeo de Pistón y Guillermo, que, bueno, hubiera sido, es que no hay encima, pues, material gráfico, ¿no? De ellos, Erdoza también en esa época. Pero bueno, quizás yo sí me tuviera que levantar sería probablemente los años 40, en Cuba, también por el tema musical, que bueno, también me gusta mucho y en esa época era un boom increíble, pero así como época romántica de la cesta y el ambiente, yo creo que sería la época de La Habana. Luego Lo- hay momentos fascinantes, 1928, Chicago, pues ¿qué sería eso, no? Bueno, Orleans era en el 26, es que hay ahí también pequeños frontones que no han durado muchos años, o el 38-39 Nueva York. Pues ya me gustaría haber estado ahí o ver desde un agujerito, ¿no? En el hipódromo famoso de Nueva York. Pues hay tantas cosas sí. que es difícil quedarse Bueno, con una. hablando de La Habana que estamos contando, pues hay una historia que tengo que he oído mucho en casa, no voy a decir nombres, pero justo pues la llegada de Fidel Castro supuso de vivir en plena gloria a la nada. Y de hecho, pues ahí está la historia de un pelotari guipuzcoano que era millonario, tenía una gestión aparte del frontón de otros temas y tal, y no sabía ni qué hacer con todo el dinero que tenía. Llegó Fidel Castro y prácticamente tuvo que salir escapando porque incluso estaba amenazado, que era pro-católico, entonces defendía a la iglesia, entonces tuvo que salir escapando y de ser millonario a venir con una mano por delante y otra mano por detrás. Son historias también curiosas de tener en cuenta. Sí, 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 ahí sí. Ahí en la época del todo a esa. la nada han pasado muchos pelotaris. Algún día también teníamos que hacer un repaso, Juan Ignacio, que las cuatro primeras figuras de la pelota, las que son pues Chiquito de Ibar, Erdoza Menor, Navarrete y Guillermo. Yo diría, históricamente han sido las cuatro principales figuras de principios de la cesta punta. Los cuatro, bueno, dilapidaron, ¿no? Yo creo que su fortuna es con lo que ganaron, ¿no? O sea, habría que analizar un poco, bueno, pues qué pasó en esas épocas donde se iba todo y tuvieron unos finales, pues son dignos de novela, las vidas de los cuatro, los inicios, desarrollos y desenlaces de los cuatro. Sí, pero puede ser porque se pone el acento en esta gente que dilapidó su fortuna siendo de los más grandes y hubo otros que estaban con ellos y sin embargo no llevaron Sí, esa vida y fueron de otra manera. Puede ser que siempre quede la claro. leyenda Sí. no sé, no del malvado, pero del perdedor o al final que tiene un final tanto trágico. Puede ser, claro, también alimenta un poco la leyenda, pero han sido los indiscutibles de esa época, no los segundos, tal, lo que sea, y los cuatro, o sea, del libro, pues acabaron sus días sin ser Bueno, millonarios que hubieran sido, bueno, multimillonarios. Luego yo creo que generaciones posteriores pues, han gestionado mucho mejor eso. Me imagino que también mirando lo que ha pasado, ¿no? Con los bueno, eso anteriores. yo creo, Miquel, de que es, bueno, aparte de la época, del entorno que han vivido, el microclima que han vivido, también es la mentalidad de la persona, ¿no? Se ha Claro. mencionado antes a otro de los grandes, a Chiquito, y voy a contar una anécdota de Chiquito que es muy, bueno, refleja perfectamente su carácter y su Chiquito de personalidad. Bolívar, te estás refiriendo a Chiquito Chiquito Bolívar, de perdón, Bolívar. perdón, Chiquito Bolívar. Si yo cuando hablo de Chiquito hago referencia a él, pero sí, Chiquito Bolívar. Entonces, un verano en Euskadi que estaba en pleno apogeo y estaba negociando con Javier Piedra, la verdad, el empresario que gestionaba el frontón de Euskadi, y no llegaba a un acuerdo, pues el tema monetario. Piedra le ofrecía un dinero, Chiquito quería más y no había manera. Entonces, en un momento dado, Piedra dijo, bueno, pues mira, pues el dinero es mío, o sea que esto es lo que hay. Entonces Chiquito se agarró al brazo y le dijo, bueno, el dinero es tuyo, pero el brazo es mío. Y si no me das lo que te pido, no juego. Chiquito fue uno de Se los hacía pelotaris valer, que se ¿no? hacía Se valer, hacía sí, valer, se hacía valer. tenía mucho juego, como sabemos, en la cancha y mucho juego en la oficina también. Era despiadado con los empresarios. Bueno, tenía su categoría y él se hacía valer, se estaba Les haría encima. ganar dinero también, ¿eh? Porque También, los también, llenazos también. Sí, que han dado esas porque figuras que hemos bueno, mencionado también han ganado mucho, pero lees carteles que solo les anuncian a ellos, ¿eh? Hoy juega Guillermo, ostras, y el frontón hasta la bandera. sí, sí. Claro, Y también han hecho ganar mucho dinero. En Durango, en Guernica también, que jugara Chiquito, que jugara Cachino, se notaba en la entrada una barbaridad. Si no me confundo, hacia el año
82 o por ahí, ganaba más de 100.000 pesetas por partido en Durango. O sea, era 120.000 o un sueldazo tremendo por partido. Y con la condición de no jugar más que unos 8 partidos al mes. No quería explayarse. Y en el Bueno, Valda nosotros llenazos, siempre, sin ser una cancha tampoco, digamos, de tradición de cesta punta, ¿no? ¿Cuál, Miquel? En el Valda, cuando En el jugaba Valda. chiquito, llenazos hasta la bandera, la parte de abajo y la de arriba, que ahora ya está cerrada, Sí. llenazos hasta la bandera. Yo me Un acuerdo, hecho terrible. habéis mencionado, Juan, decir una cosa curiosa, que decía que solo quería 8 partidos, que no quería excederse, y es una persona que tenía mucha visión, y en su último trayecto profesional, ya cuando en Euskadi había, pues no, parecía que no llevaban acuerdo y no estaba ya jugando, le llamaron de Milford y jugó en Milford la temporada que en Milford se jugaban matines y noche y él dijo, bueno, voy a Milford pero solo jugando a las noches, no pienso jugar a las mañanas. Y negoció el contrato solo jugando por las noches y fue capaz de ganar el most wins en la single solo jugando por las noches. Estamos hablando de, había 3 funciones por la mañana y 5 por la noche, o sea, prácticamente un 30% menos de funciones o de juego en la cancha mm, y se iba a la chinga y ya estamos hablando ya cuando tenía ya en sus últimos coletazos con casi 40 años. sí, sí. mm. Es cierto, sí. Hablando de grandes figuras, lo que siempre me ha llamado la atención es la unanimidad de gente que vio jugar gran parte del siglo XX y todos se ponen de acuerdo en que el más grande fue Erdoza Menor. Está ahí el testimonio de Cecilio Urizar, Pedro Mir, el mismo Hemingway, que el escritor, que era un gran aficionado y vio mucho Hayala y mucha cesta punta, y todos, Guillermo, todos no dudan en decir el fenómeno fue el más grande de todos. Es algo, ya sabemos que es subjetivo, pero coincide en que hay una unanimidad brutal. Sí, incluso sus detractores, que al final ya incluso los que le tenían tirria reconocían abiertamente, ¿no? Y ya hemos, bueno, algunos artículos, ¿no? Con el famoso Eguiluz, ¿no? Que fue rival suyo en aquella época, después fue intendente, tanto en La Habana como en Estados Unidos, que no se podían, tremendos gatos se tenían, él también reconocía que era el mejor. Por cierto, en el último podcast que sí que hice un comentario sobre Erdoza, algún palo me ha llovido porque decía que es el mejor pelotari de la historia por unanimidad. El mejor puntista, ¿vale? Porque me decía, pero el mejor pelotari, ¿cómo puedes decir esto? Tal y bueno, pero en lo que es hacer esta punta, total y una unanimidad. Yo todo lo que he leído unos cuantos libros, no los habré leído todos, pero es como dices Juan Ignacio, una unanimidad brutal. Y luego le ves a él físicamente, tampoco era un hombre alto, creo que no llegaba al 1,70, pero tenía esa pinta de forzudo, casi de circo. Sí, 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 Ves es las fotos cierto. de los cuadros de La Habana, tal, todos le sacan una cabeza. Es un hombre fuerte, pero debía tener una flexibilidad impresionante y una rapidez. Y luego jugar contra tríos, casi no le ponían partidos mano a mano porque no podía jugar mano a mano contra nadie porque no se jugaba un duro en el frontón. Entonces, sí, a mí también me ha llamado la atención, como dices tú, esa unanimidad que hay sobre Erdoza Menor. Creo que murió en el Novedades con 54 años, ¿no? Estaba jugando, con Sí, 54 todavía estaba jugando. sí, Sí, sí. sí. Y jugó y la empresa ni suspendió la función de noche, como si no hubiera pasado, como si no Así es. hubiera pasado nada. Si eso lo contaba uno de los que participó, uno de Berriatua, no recuerdo el nombre, uno de los que participaba en el partido y no tuvieron ninguna esa consideración de, bueno, pues jornada de luto o lo que sea, ¿qué va? La función de noche se jugó igual, después de que había muerto en la cancha en lo que todos consideraban que había sido el titán de la cesta punta, ¿no? La Pues prensa bueno. sí se hizo eco, en ese momento luego, porque Mm. efectivamente era una figura indiscutible Luego, del. un hermano suyo murió de manera trágica también, ¿eh? También, sí, creo que Una saltó a las historia vías del tren. de Jugaban novela, de pareja muchos años, siendo el de novela hermano. negra ahí que apareció en la estación, que le habían, no sé, muerto en cartera, y en fin, parece un episodio de una novela negra también, sí. Sí, y Mm. jugaban de pareja muchos años juntos, Erdoza mayor y menor, muchísimos partidos. Siendo Erdoza mayor, decían, pues un pelotari de segunda categoría, jugaban contra los mejores, partido va y partido viene, y contra tríos. Vamos, a unas Repito, ventajas de los, escándalo. los hermanos Erdoza inauguraron el Urumea, nuestro querido Urumea de San Sebastián.
No sé Así si es. jugaron los hermanos, pero Erdoza menos sí, en Sí, jugaron, 1926. hicieron pareja y en contra un trío, y si la memoria no me falla, estaba Cecilio Urizar, el padre de Charlie, y creo que el otro hermano se llama José. Y Arnedillo también igual creo que jugó ese partido. Mm. Pero sí, porque el Urumea se inauguró con un cuadro de cesta punta. En el Urumea, creo que si Mikel sabrá mejor, empezó en 1926, porque entonces a remonte se jugaba en el frontón moderno, en Mm. Donosti. Entonces, ambos frontones simultáneamente, el moderno jugando a remonte y el Urumea jugando a cesta punta, pero luego ya en Guipúzcoa pues no cuajaría tanto la cesta punta y ya, o el moderno ya estaría ya a punto de terminar y pasó Sí. al Urumea, pasó el remonte. Bueno, no sé si habéis tenido oportunidad de, ya parece que la temporada de cesta punta de la High Allied Liga está a punto de concluir, ¿no? Falta el Final Four. Si habéis mirado el ranking, cómo ha quedado, ¿tenéis alguna impresión si le habéis echado un vistazo? Yo acabo de ver hace poco, una vez más, el último torneo que se ha jugado, el de Po, y una vez más el que haga con facilidad, además. Junto a Gorka, que claro, también es un gran zaguero, contra Barandika, Minbiel, les han pasado por encima. Entonces, Mm. seguimos hablando de. Bueno, hay un tema que tengo en la cabeza dando vueltas siempre, que es el que lo hemos hablado alguna vez, del relevo generacional, que seguimos hablando de dos pelotaris que son los más veteranos del cuadro, el Kiaga y López, y que siguen dando ventajas, que siguen arrollando contra los jóvenes. Entonces tengo un par de anécdotas sobre eso, que incluso no es solo de la cesta punta, hay otra serie de deportes aquí en el País Vasco que también se da esa circunstancia de gente de edad que siguen mandando y siguen estando arriba, ¿no? Y dices, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con los jóvenes, no? ¿Qué es lo que ocurre, no? Ya. Entonces, por un lado está el tema de la experiencia que hemos mencionado más una vez, pero luego también hay un puntito de sacrificio que quizás hoy en día, pues, la juventud. Hoy os advierto que vengo en plan que un poco de abuelo cebolleta, en plan cascarrabias, o en plan como los tacañones, ¿no? Que decíamos del concurso de 1, 2, 3. Y se me ha quedado grabado esta semana esas ideas, ¿no? En la cabeza, ¿no? El hecho de qué pasa con la gente joven que no es capaz de dar la vuelta, ¿no? Y curiosamente había un artículo de, bueno, ahora han sido las famosas las estropadas, Regatas. Las regatas. las regatas de Donosti, y le hacían una entrevista a Jon Unanue, un veterano del cuadro del Batel de Urdaibai, de la trainera de Urdaibai, que han ganado las regatas, Un guipuzcoano, ¿no? De Azpeitia, por ahí, y ¿no? Sí. de Azcoitia, de un caserío de Azcoitia. Azcoitia. Un caserío de Azcoitia. Entonces, joder, ¿cómo un chaval de un caserío se va a remar? Y resulta que está ahí en lo más de lo más, ¿no? Y le hacían varias preguntas y él decía que bueno, que hay mucho sacrificio, pues, y que la gente joven en general, siempre hay excepciones, no tampoco se trata aquí de martirizar o de. Entonces, él decía que la gente joven, pues les ves con una pantalla impresionante, incluso en las pruebas de ergómetro dan unos niveles fantásticos, pero luego cuando hay que dar el callo, que no terminen de centrarse o están más preocupados en el look, en la apariencia que puedan tener delante del espejo, que es un decir, pero es un poco lo que trasladaba en la entrevista. Sí, sí, ya la leí también, una reflexión interesante sobre el espíritu del sacrificio, ¿no? Decía gente de 1,90 chavales con una planta impresionante ahí en Bermeo y por ahí, pero que se preocupan más del corte de pelo que levantarse a las Exactamente. 6 de la mañana o hacer el sacrificio que haga falta, o el mismo patrón de la trainera de Urdaibai, Arambarri, que va desde Zarauz todos los días sacrificando familia y bueno, lo que haga falta para estar ahí en la brecha, ¿no? Y ya con unos Claro, cuantos años. Exactamente, y un deporte que no es un deporte que no puede vivir de eso, que es un deporte que, bueno, sí, ganará un dinero, pero no es, digamos, de dedicación exclusiva. O sea que. Yo creo Y que ahí ahí está está un la poco la clave, clave. Fernando. Yo te voy a hacer el contrapunto con esta teoría, porque es verdad que en la cesta punta y en el remonte pasa lo mismo. Ahí sigue Urriza, ¿no? Que tendrá ya 40 años y no sé si los ha hecho ya o no, que siguen en el puntal. Y en cesta punta pues tenemos
a Erquiaga. Sin embargo, en mano no pasa eso, ha habido un relevo generacional y creo que como pueden dedicarse a eso, quizás no hay ese sacrificio de por amor al arte que puede haber o podía haber en otras especialidades. Creo que si se dedican exclusivamente sí que está habiendo un relevo y luego en el caso de la cesta y otras herramientas, estamos hablando de una generación que se ha podido dedicar en exclusiva y ha metido miles de horas en el frontón frente a una generación que no ha podido meter tantas horas. Entonces, yo no sé si es tanto que los chavales de ahora son más vagos, lo pongo entre comillas, que creo que, bueno, yo no soy tan partidario de esa teoría, Yo aunque creo, la yo creo respeto, que no es que sean vagos, pero que hay y te voy a explicar, hay un tema que es el que yo creo que están más dispersos. Es decir, aquí en Tolosa van los chavales a entrenar bueno, y es un concepto de la sociedad actual que parece que hay una especie de hiperactividad que tienen que hacer de todo. Entonces, los chavales llevan un estrés que es decir, bueno, el lunes fútbol, martes baloncesto, miércoles inglés, jueves frontón, viernes música. Entonces, es como una especie de llenar huecos porque tienen que estar haciendo algo, pero no terminan de centrarse en nada, porque luego están también la maquinita, los robots que están matando marcianos uno detrás de otro, y dices, joder, todo esto a qué lleva, ¿no? Hacen de todo, pero no hacen nada, ¿no? Es una teoría porque puede ser muy discutible, pero bueno, es un poco lo que veo. Sí, hay muchas ertzasko, como se dice en euskera, muchas aristas, ¿no?, en estos temas para hacer un análisis. Habría que entrar en bastantes detalles. Lo que está claro es de que he estado sacando las cuentas y de los 10 primeros ranqueados en esta liga sale una media de edad de 31 años, que me parece un dato positivo. ¿Qué os parece? Bueno, hay algunos que bajan bastante la media, ¿no? Sí. Johan y Gorka y Johan, estos bajan los bastante hermanos Orozábal. a la media porque los demás, Minbiel, No, pero eso ya Barandica, también entra entre los 10 primeros, pero Erquiaga, Johan, Vázquez, Laduch, Gorka Sorozábal, Del Río, Barandica, López, y López sube, pero Portet, 29, o sea, 31 años, teniendo en cuenta que, como decía Fernando, y la vez pasada creo que era Arra también, y yo siempre he mantenido lo mismo, a partir de los 32 o los 34 es la mejor edad para jugar, ¿no? O sea que hay una media bastante, me parece un dato positivo. yo voy a ser provocativo, pero ¿hay liga o no hay liga, Juan Ignacio? Porque ese es otro debate. Yo Sí, estoy sí. encantado porque ha habido más partidos de testa a punta que nunca y agradezco a todas las empresas que están dando funciones y ponen de su parte y mi más sincero agradecimiento porque yo lo disfruto y además, bueno, creo que soy consecuente. Este verano he estado viendo en vivo pues al menos 5 o 6 partidos, tanto en Hondarribia como en Donosti, como en Guernica, etcétera. Entonces, bueno, pues Pero Don Iván Gastañaga, Errezcune, etcétera. explícate. Bien, dicho eso, entonces primero los agradecimientos sinceros, y no es digo esto y ahora pero te doy. Yo, una liga que los participantes no juegan la misma cantidad de partidos, se me hace un poco raro, o sea, lo veo adulterado, ¿no? Uno ha jugado 10 partidos y otro ha jugado 2. Coño, luego hacemos un ranking y López habrá entrado en el cuarto puesto y justo, y habrá jugado la mitad de partidos que Erquiaga, y no porque no haya llegado a la final, ¿no? Sino porque no ha participado en este torneo, porque se ha ido a Magic City, entonces, pues, a la hora de sacar conclusiones, para mí es imposible. Es un apaño, Intención. es un apaño, pero que no tiene que no es real, ¿no? No es justo, lo hemos comentado una vez. El porcentaje de participación no es el mismo para todos los protaris y no tiene las mismas posibilidades. Hay quienes están ya en esto de la lotería todos los fines de semana y otros que, bueno, les toca una vez cada 3 meses. Sí, por ejemplo, a partir del Final Four, que en López ha sido el último que ha entrado, luego se ha quedado Portet, que ha jugado 16 partidos, Minbiel 19, Zavala 17, Ibarlucea 15, Olarán 20, Manzi 14, Urreisti 12, y la lista sigue, o sea, 15, 14 partidos, 17 en todo el año, es una cifra que desde luego deja en entredicho, ¿no? Sí, pero Y Manzi, que ha dado buen rendimiento, ha jugado 12 partidos, le vas a medir para entrar en el Final Four con otro que ha jugado 22 partidos, ¿no? Claro, Entonces, pues, para claro, él claro. también bueno, pues no es justo. También dicho pero esto, ahí creo que ha hay, habido buen nivel, en la liga. Yo con los tiempos que tenemos, que es difícil que los chavales se dediquen a esto, como decimos, la mayoría tiene que tener
trabajo, el nivel que se está dando es mejor del que yo pensaba y sigue mereciendo la pena ir al frontón a ver estos partidos. Eso lo digo así. Y para mí, si me preguntas esto hace 8 años, pues te diría, "Buah, dentro de 8 años habrá partidos de nivel, cesta, una vez se haya retirado un Goico, Sí. etcétera". Pues no pondría la mano al fuego. Y mira, me alegro de equivocarme porque sí que se están viendo buenos partidos. No, se ve que estamos en una transición. Sí. Paquito, vaya, adelante, Paquito. La diferencia que hay también, aunque hayan jugado los mismos torneos, por ejemplo, Erquiaga, Johan y Laduch han jugado 12 torneos de los que entran puntuables para el ranking, ¿no? Pero aunque hayan jugado los mismos torneos, hay diferencia de partidos porque Erquiaga ha llegado en casi todos a la final y los otros se han quedado o en semifinales o no han llegado a semifinales. Entonces, aunque hayan participado en el mismo número de torneos, hay diferencia de partidos a favor de Erquiaga, bueno, con diferencia. Además, Johan ha jugado 36 y Erquiaga ha jugado 41 y han participado en 12 competiciones, 12 torneos, ¿no? La Ducha ha jugado en 12 también y se ha quedado en 29 partidos porque no ha llegado a tantas finales o, bueno, ha llegado a varias, ha llegado, ¿no? Pero igual se ha quedado en otras en la clasificatoria y entonces ahí hay mucha diferencia. Ha habido. Entonces, ¿cómo decir el ranking es justo, no es justo? Es muy difícil, es muy difícil. Yo, bueno, me imagino que estarán en ello, ¿no? A ver cómo se hace. No es lo mismo un ranking de un deporte individual o un deporte de parejas. En el pádel creo que suele haber ranking de parejas, pero allí me parece que hay bastante de que casi siempre una pareja establecida, por ejemplo, pongamos un Barandica Lequerica, juega casi todos los torneos la misma pareja. No sé si no es así. De todas maneras, Entonces, Paquito, estás hablando de que han jugado más partidos que otros, pero bueno, ahí están todos, en cierta medida están todos en el mismo saco, ¿no? Juegan 12 torneos, entonces el que juega más partidos porque ha ganado más partidos. Tienen, bueno, por eso. No, ahí porque en cierta medida. no están jugando todos, es que de inicio no No, están me jugando refiero todos, a eso, está muy, muy reducido. me refiero a esas personas, a eso voy, que hay una serie de pelotaris que están en esos 12 torneos, entonces la diferencia entre ellos será, pues, quién ha ganado más partidos, menos partidos, pero el punto de partida para esas personas, para ese círculo, es el mismo. Los que se quedan fuera de esos 12 torneos son los que tienen muchísimo más handicap y muchos más, digamos. Sin lugar a dudas, porque López ha jugado en 8. Entonces no es lo mismo jugar 8 campeonatos, o sea, 8 torneos, que jugar 12. Que como ha jugado, por ejemplo, Gorka ha jugado 11 torneos y López ha jugado 8. Entonces es mucho más fácil para Gorka estar más arriba en el ranking. ¿Y qué me dices del aspecto mental que tanto te gusta, Juan Ignacio? Y Fernando, tú también sueles mencionar el tema de la competitividad. Estoy viendo yo, igual las últimas 3 finales que he visto de Erquiaga, les tiene el coco comido, ¿eh? O sea, les veo desmoralizados a los rivales, de verdad. El de Pau ya me ha llamado todavía más la atención, pero el anterior también en Guernica. Y sin embargo, sus zagueros se crecen. O sea, Gorka hizo un partidazo en Po que bueno, que en los últimos partidos sí que ha hecho, bueno, quizás no estaba al nivel que para mí el año pasado estaba jugando mejor Gorka que que le veo pues más irregular. Pues cuando juega con Erquiaga, menudas pelotas metió también. Y los rivales, no sé, llega un punto en el partido que dicen, es que no vamos a ganar, ¿no? No sé si os ha dado esa sensación. Yo te puedo decir como delantero que cuando tenías a un rival que era entrador al saque, ya tenías una presión añadida. O sea, empiezas de tanto en desventaja. En vez de empezar con ventaja, empiezas en desventaja. Y en este caso, el que haga ya con el resto de saque ya les tiene a todos, bueno, pues lo que has dicho tú, les tiene comido el coco. Y ya en estas circunstancias, pues es muy difícil dar la vuelta. Añadido a eso, que efectivamente el zaguero, como dice, tengo un delantero que me va a sacar del pozo en cuanto tenga cualquier error, pues se viene arriba y se suma todo. Una cosa Yo como zaguero diría que jugar con un delantero de las características de Aritz Erquiaga pues es un chollo, porque si corres la chula, si la pelota está un poco viva, dejas que bote y sabes que va a rebotear y va a hacer un daño de la pera y luego al resto de saque también va a hacer otro tanto, pues bueno, ya simplifica mucho
tu trabajo. Y los contrarios, pues claro, sientes una impotencia tremenda. Eso en la quiniela también se reflejaba muy bien. Tú entrabas a la cancha y estaba una pareja ya caliente, una pareja fuerte, y tú decías, "Jo, aquí no tenemos nada que rascar". Normalmente ocurría eso. ¿Por qué? Porque la superioridad es tal que te sientes impotente y la otra pareja está en plena racha o en pleno juego y claro, ¿qué hace? Pues que salga ganadora. Yo me repito Sí, Y mucho, ¿eh? sobre, Voy a contar una anécdota de otra vez, del gran Chiquito Bolívar, y ya sé que me repito mucho, pero bueno. Y esta está contada por Manu Muguerza, zaguero de los Muguerza. Y hablamos de diferencias y de ventajas, y Manu Muguerza, recién debutado, que era bastante palero, era de fallar mucho. Entonces eran Chiquito de Bolívar y Muguerza contra dos pelotaris en ese momento de primera línea. No recuerdo quiénes eran, no voy a decir. El caso es que empezó el partido y Chiquito de Bolívar y Muguerza perdiendo bastante fácil. Bueno, Chiquito cuando le salían las cosas, pues lo hacía todo, lo bordaba todo, pero cuando también tenía sus días, ¿no? Y parece ser que en un momento dado uno del público se metió con él. Chiquito, quédate en casa, vaya manta que está sacando, llegó a decir algo así. Y bueno, se encendió, dice que fue al cesto de las pelotas y le dijo a Manu Muerza, tú no te muevas de este cuadro. Y si te dijo, entra, y si no, tú vas para mí. Y se llevó el partido de calle. Esa es una neta contada por Manu Muerza. Y una anécdota que me pasó a mí también en Guernica jugando con el gran Egurbide, y como dijo la vez pasada Arra primero, estos Egurbide y Ondarrés y esos todavía con 30 y largos años tenían mucho juego y daban ventajas. Jugamos un partido en Guernica, no recuerdo qué año era, Egurbide y yo contra Remen y Arratibel. Y Remen y Arratibel, pues Remen luego jugó más a la pelota, yo creo. Remen, conforme fue entrando en años, subió de juego, se hizo más, en fin, más steady, ¿no? Como dicen los americanos. Bueno, total, que íbamos, no sé si 30 iguales y la pelota se puso muy viva y Egurbide hacía mucho daño de saque también y luego me dijo, bueno, si la pelota bota, o sea, si no llega a rebote, todas las que boten en el suelo, déjame rebotear. Oh, efectivamente, la pelota estaba viva, empezó a rebotear de los dos lados, nos fuimos hasta 35, o sea que esa capacidad en un momento dado de hacer lo que le da la gana a una figura de esas era algo admirable. por cierto, el domingo, día 15, hay Memorial de Gurbide en el frontón de Motreco. O sea que, nada, a las 9 de la noche juegan Eñauto y Barlucea contra Eric Manzi. Así que me Y parece un si no me partido muy bueno. confundo, Paquito, este viernes en Zumaya y en Hondarribía también, ¿no? sí, en Zumaya, el otro día vimos que van a jugar Urresti López contra Erquiaga Uranga, ¿no? Y a la misma Sí, hora en en la Hondarribía. Olaga Reguna, que será día Eh, grande en Zumaya. Sí, pero el día Y, 13 y me luego parece que es. hay partido de chicas también que juegan alguna de Zumaya. Mm. Hay dos partidos de chicas hay uno de chicas y otro de chicos. El viernes semifinal, decías, Juan Ignacio, en Sí, Hondarribia. en Hondarribía, sí, sí. Y también hay A la partidos muy misma hora también, interesantes. sí. Sí, Sí. Eric Bailo contra Arbe Ollenar y luego Vicente Yatain contra Echeverri y Laborde. ¿Es Sí. otra liga esta, Miquel? Pues no te sé decir, yo no creo, porque es que en la High Allied League también me parece que hay un primera y un segunda y los mezclan. Entonces yo no diría que hay tal diferencia de nivel, a mi juicio. Es verdad que quizás las mayores estrellas están en la liga, pero tanta diferencia no veo. Me parece que se pueden ver también partidos muy interesantes. Yo personalmente sí que asistiré a la semifinal y a la final, si no tengo ningún compromiso de última hora y tengo interés. Me sorprendió que en Hondarribia no se clasificaran Basterra y Eki, que para mí era una pareja fuerte, siendo Basterra local y Eki que está a muy buen nivel, pero no se han clasificado para las Ya. semifinales. Así que sí, voy a seguir con bastante Mm. interés. Además, van a ser pelotaris que luego se van a ir a Dania, ¿no? A finales de noviembre y no les vamos a ver en una buena temporada. Yo creo que es ocasión también de Sí. seguirles y ver la evolución que tienen después, a ver con qué juego vuelven. Licenciado Lola, escuchaste como has dicho, la entrevista a Arra y hablaba del Sí. Frontón Magic City, de su intención de contratar pelotaris de aquí. ¿Veis necesario el que se complementen ambas ligas? Ya sabemos que son dos modalidades. Una es
cesta corta, como la llamaron a la cesta en frontón corto cuando se inauguró el frontón Colón hacia el año 1940, corrígeme Miquel, y una crónica hablaba de cesta corta, ¿no? Cuando se refería a la cancha corta. Ya sabemos que son dos, como digo, insisto, dos modalidades, pero bueno, al final han ido 8 pelotaris, ahora han ido Alex Goitia y Ormaechea también han ido a jugar la temporada de otoño. ¿Veis que va a haber una necesidad de complementar ambas temporadas para que el pelotari esté ocupado e incluso vete a saber el día de mañana qué puede traer esto? Cuando hablas de complementar, ¿refieres a que tengan en cuenta los calendarios de una liga y de la otra? Sí, que por ejemplo, López ha jugado allí el torneo el World Supercourt, ¿no? Que ganaron él y Jairo. Y seguida viene aquí a jugar. Olarán también anduvo yendo y viniendo, ¿no? Jugando en la temporada de Magic City y luego jugó en Marquina primero en Marquina. Te quiero decir que puede haber un entente, una manera de que el pelotero esté ocupado, no sé. No sé, porque Bueno, claro, ves los pocos partidos que juegan aquí. bueno, eso dependerá de ambas empresas, ¿no? De ambas, los objetivos, la política de cada empresa y de los de a lo que quieren llegar, ¿no? A mí me sorprendió mucho y me entusiasmó la historia de Magic City, en la que tenido muchísimas críticas y ahora lo dijo bien claro, que se le echaron encima. Y es sorprendente y es digno de aplauso ese inicio con personas que no sabían ni atarse la cesta y cómo esta persona que ha sabido, bueno, tener la idea, el objetivo bien claro, dices, bueno, ahora no se puede, pero vamos a ir, vamos a ir, vamos a llegar a lo que queremos llegar. Y está en ello, está en ello. El hecho de llevar gente de Euskadi a Miami no es por folclore, sino que es porque quiere dar una categoría superior y lo quieren empujar para arriba, ¿no? Ahora, ¿cómo se complementan las dos empresas? Pues no sé, yo creo que tienen ideas diferentes y objetivos diferentes, ¿no? Y luego Entonces, está ojalá. sí, la temporada de Dania de 3 meses que Urreisti y Gorka Solozábal van a jugar allí. Y claro, Portet también, sí, sí. Portet también son pelotaris que podrían jugar perfectamente en Guernica el Winter Series. Entonces, no sé si cómo lo van a contemplar, si van a poder venir a jugar o se van a tener que sacrificar. Para mí que cada uno va por su camino, ¿eh? No creo que haya un acuerdo de decir, venga, vamos, así como si se han apañado entre Iparralde y Egualde, y ya el cruce del charco ya es otra cosa. Y de hecho, además hay también otra peculiaridad que ha comentado Arra, que es ellos no pueden contar con un cuadro o chavales de aquí de forma permanente para todo el año, sino que lo hacen pues a modo de imitación, ¿no? Para un torneo específico y para unas fechas específicas, ¿no? Y Mm. en Dania, bueno, son también 3 meses con ese criterio, ¿no? No es un planteamiento de, bueno, aquí, venga, vamos a montar un cuadro y vamos a darle Pero continuidad, tres sino meses es una etapa buena y ya sé la fórmula que utilizan, que es, bueno, digo, para contratar, igual que pues, si quieres ir sí, aquí a trabajar, yo suelo ir a Estados Unidos, pues sacas, no tienes que sacar un visado, pues es una documentación sí, que te permite varios meses, un ESTA, el famoso, y creo que 3 meses ya, bueno, se pueden hacer cosas, no es una temporada larga, pero bueno, para hacer estancias buenas y plantearte una temporada, bueno, con pelotaris top, me parece que ya, bueno, pero la duda está en que pues lo que he visto desde el principio, cómo se complementan las tres, digamos, en este caso las tres empresas, ¿no? Dania, Magic City y yo sí, creo que va, eso yo. pueden ser colaboraciones puntuales, pero no creo que haya una Bueno, intención el de Lequerica programar algo. Jugó el Winter y estuvo jugando en Dania también, ¿no? Si Sí, la memoria no me falla. Sí, y estuvo López ha jugando estado, y y luego vino a Olarán, jugar la final. Ya, y López y Olarán han estado en Luego Magic vino. City y han estado jugando también, ¿no? Ambos también han sí. estado jugando en la High League. Yo creo que se pueden compatibilizar. Otra cosa es que los puntos cuenten, que eso sí sería algo más raro, ¿no? Son tan diferentes las modalidades que dices, bueno, eso me da, estos puntos son los mismos en esta cancha que en otra, para que luego llegue a la Final Four o no. Ya entramos en detalles. Sí. Para mí es como el debate de si se le puede llamar High Alloy o no, y respeto todas las opiniones encima de gente que es entendida, que dice, pues no se le puede llamar Hayalay. Y otros, con otro bagaje histórico larguísimo, dice, pues sí. Yo creo que, bueno, al final termina siendo un poco estéril casi el debate. Y lo digo de verdad, con todo el respeto, porque
No, es como el tenis y el pádel, no, que la herramienta se parece mucho más, las posturas, todo tal. Entonces, es imposible, yo creo que llegar a una conclusión de si puedes utilizar una palabra o no puedes utilizar esa palabra. Lo mismo, si los puntos de aquí podrían contar allí, pues yo creo que puede haber tantos argumentos a favor como en contra, Juan Ignacio. No, no tengo Sí, una respuesta. sí. Tampoco me preocupa mucho esa respuesta. Lo que sí que me gustaría es que hubiera, pues por lo menos un calendario que permita a los mejores pues jugar todo el año y en diferentes circunstancias. Y Sí. ahora mismo los mejores no se están enfrentando. Porque hay muy buenos pelotaris con High Alive que no se están enfrentando a los pelotaris de la liga y hay pelotaris excelentes también, el nivel que hay ahora mismo en Magic City, también que tienen muy alto nivel. Eso es lo que yo he hecho en falta, que ahora los mejores pelotaris no están jugando contra ellos. Y Mm. a mí me Eh, parece que hay que dar un paso adelante. Sí, yo creo que es eso. Cara al futuro se verá lo que pasa, pero cada temporada se queda cortita. En el sentido de ver a los mejores, ellos mismos que tengan incentivos. Por ejemplo, López hoy se ha llevado $7.500 de premio por haber ganado el torneo este de un fin de semana, ¿no? Eso es un aliciente Y para bien la ganados, ¿eh? Bien merecidos, ¿eh? bien, bien Ojo. merecidos, sí, porque jugaron la final fue un partidazo por parte de Imanol, que yo le suelo achacar que no saca esa garra, ese arranque que debería sacar, ¿no? Pues ahí ya se le vio echar el resto. Habrá que ponerle $7.500 cada vez, Juan Ignacio. Yo lo tengo suelto, ¿eh? Pero si no, ya pondría por verle. Joder. Yo tengo una pregunta. No vi el partido de López y una cosa es que le diese latigazos, pero el tiempo de juego, o sea, yo suelo decir que López juega a 4 tiempos y luego me explico. ¿Y en ese partido jugó a 4 tiempos o era meter y darle con todo su alma? No, le dio, de revés, le Pero dio una cosa es con todo darle, su pero alma, ¿eh? otra cosa es, antes de darle, cuáles son los pautas o los pasos que diera. Si jugó sucio o no, ¿quieres Sí, decir, sí, licenciado? sí, 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 exactamente. bueno, la cancha corta yo creo que hace lo bueno, una de las cosas positivas que tiene es que el jugar sucio tampoco es ventaja. No es ventaja, No, ¿verdad? Vale, yo vale. creo que no, no sé cómo lo veis vosotros. No, En esa posiblemente no. cancha igual menos, en esa cancha igual menos, pero Sí, iba por la pelota de revés, o sea, se adelantaba para ir a por ella a comer. O sea, no sé cómo sería Guillermo en Mm, su época, que decían que jugaba así, pero llamaba la atención y pegando unos bajonazos encima de la chapa, atropellando. De verdad que sí. precioso de ver. Y luego, tío, pelotas dificilísimas, nada, muy, muy bien. Bueno, volviendo a lo que os he comentado antes sobre los 4 tiempos, a ti hay un pelotari que te gusta mucho, Mikel, que es Zabala, John Zabala. Sí. Yo haría una clasificación y yo diría que John Zabala juega a 2 tiempos, que es meter y tirar. Tal y como entra, le suelta un zurregazo y ahí va, ¿no? Y luego hay una gran mayoría que juegan a 3 tiempos, que es meter la pelota, parar la pelota, que es controlar la pelota y tirar. Y a mi entender, López juega a 4 tiempos, que es decir, mete la pelota, para la pelota y entonces hay un tiempo extra en el que él analiza la situación de la cancha y dice, bueno, a ver, estoy aquí, ¿dónde están mis contrarios? ¿Dónde tengo que poner la pelota? Y entonces es cuando ejecuta el cuarto tiempo y tira donde, bueno, siempre con intención y siempre buscando el hueco. Sí, puede ser. Yo creo que aparte de López hay unos cuantos más que hacen Sí, sí, yo creo que cuatro también. Los cuatro tiempos. Sí, tiempos. sí, sí, hay No se lo podemos varios atribuir que solo a López. Otra cosa es, encestan, miran dónde está el contrario y no sé si sacan provecho, pero lo hacen, sí, es cierto, sí, sí. Bueno, ¿alguna cosita queréis añadir o comentar? Oye, yo solamente quiero, o sea, ya que hemos estado hablando de las cestas, de carbón y tal, bueno, yo cada vez estoy más enamorado de la cesta tradicional, ¿no? De la joya esa que tiene 130 años y tal, y que cesteros, siempre estamos hablando de que ya no hay cesteros, no es viable como profesión eso, pero ha habido años, yo creo que han tenido años buenos que además les facilitaba la empresa de Astigarraga y Zaguirre Arruabarrena, les facilitaba todo el material ya, los aros ya casi perfilados, así como las costillas, el miembro y tal. Y siempre hablamos de cesteros, pero en la entrevista con Josu Mugartegui, Josu comentó que su ama tejía cestas. Y yo creo que ha habido muchísimas mujeres que han sido tejedoras de cestas, que será seguramente el trabajo más tedioso, ¿eh? El más tedioso al confeccionar una cesta, porque Pedro Olazábal también, el cestero que hubo aquí en Donosti,
que su padre también había sido cestero en el Jai Alai de Ategorrieta. Pues aquel también tenía a su hermana allí y muchos cesteros han tenido a la mujer, a la hija, a la hermana, y me imagino que les tocaba tejer. Eso es lo que dijo Josu Mugarcegui. Y un reconocimiento, ¿no?, a ellas, porque siempre hablamos de los cesteros y no hablamos de las cesteras, porque cestero, para mí la palabra cestero es bastante más amplia que montador de cesta o tejedor o que arregla, ¿no? Cestero coge todo, casi desde que vas al bosque, cortas la rama del castaño, la tienes en agua, sacas los flejes, los pules, marcas eso. Entonces, un reconocimiento a las mujeres que han estado durante tantos años tejiendo cestas, porque han tejido muchísimas cestas, porque en los años 60, 70, 80, habiendo tantos pelotaris y todas las cestas salían de aquí, yo creo que anónimamente han trabajado muchísimo. Y un reconocimiento a las mujeres de los pelotaris profesionales, porque había que aguantar. También. Y cuando le hice la entrevista a Chicha, luego se me quedó un poquito de resquemor, sentido de que no dijimos ni su nombre, ¿no? La mujer de Mirapés, de José Mari, Mila Moreno, que cuando tocaba el timbre Chicha del portal ya sabía si había ganado o no. O sea, hasta qué punto llega la sensibilidad de las mujeres. Bueno, Ignacio, dos comentarios que hemos hecho a lo largo de nuestra charla. Una, el frontón Colón, que se abrió en enero de 1942. Hemos dicho el 40 y es en el 42. Y luego hemos hablado del frontón Urumea, que se inauguró en el 26. Efectivamente, jugaron Herdoza Menor y Herdoza Mayor contra Eguiluz, aquel de los gatos que hemos comentado antes, que se odiaban a y Martín. Y perdieron 26-40. Pero Herdoza sacaba desde el 12, como siempre, dando ventaja, no solo porque jugaba con su hermano, y Eguiluz sacaba el 10,5. Eguiluz era más joven que Herdoza, y ya todavía, y tremenda figura, y le daba ventaja. El siguiente partido que jugó Herdoza, un mes más tarde, en el frontón Urumea, porque jugó varios, lo jugó con el Ola segundo. Esos son tíos de tu Aitá, ¿no? O sea, abuelos segundos tuyos. Pues sí, él y el Ola segundo que ganaron, y jugaron, también creo que coincidieron mucho en Cuba, contra Irigoyen segundo y Martín, y ganaron ese partido, Herdoza segundo y el Ola, tu abuelo segundo, ganaron. Y luego, un mes más tarde, también en el Urumea, jugaron Vicente y Herdoza Menor contra un trío, Irigoyen, Egozcue y Arriola. Y Vicente es abuelo de Javi Pez, que es el que nos cede la canción de inicio y final. Señor, entonces, el Miami Jai Alai, que pues con la Javi Pez Orquesta, etcétera, pues jugó con su abuelo que en Donosti. Y luego su abuelo pues murió al poco tiempo y bueno, no conoció prácticamente ni a sus hijos. Pero bueno, hay relacionados con el Urumea esas tres anécdotas que nos tocan de cerca. Miquel, eres una enciclopedia. Google se queda corto. No, bueno, tengo aquí el libro y he dicho, pues voy a mirar esto del frontón. Esto es gracias a José Agustín Larrañaga y sus fantásticos libros. Y al hilo, Juan Ignacio, que hablaba de las mujeres, pues yo quería hacer una pequeña aportación, ¿no? Hablando de lo que me ha tocado vivir en casa. Y efectivamente, hablamos siempre de los pelotaris, pero pues en mi caso mi madre o las madres o las mujeres han sido una pieza fundamental en esa vida, ¿no? Y en nuestra casa se dio la circunstancia de que mi padre estaba jugando en Tampa, temporada de 6 meses, ya eran novios, y entonces le contrataron en Tijuana, México, y no tenía opción de volver a España o a Euskadi hasta con la novia, entonces tuvo que hacer las maletas directamente desde Tampa a Tijuana, y claro, era un año entero ya de contrato, y era una continuidad en la que iban a estar mucho tiempo separados, y en aquel entonces no existía, bueno, vente conmigo y vamos a vivir juntos, y se casaron por poderes. Es decir, mi padre estaba en Tijuana y mi madre estaba en Tolosa. En Tolosa se hizo una representación de la boda con todos los invitados y, bueno, la parafernalia para firmar los papeles y darle la autorización para que fuese a vivir con su futuro, bueno, ya con nuestro padre, con la pareja, vamos. Y en esa época, además, España y México no tenían relaciones diplomáticas y era un verdadero tuvieron que hacer a través de Cuba. Exacto, ya conoces la historia, Fainacio. Tuvieron que hacer a través de Cuba todos los permisos, todo el papeleo, a través de la embajada de Cuba para poder dar la autorización y poder dar el visto bueno. Así es. Pues este Vicente del que hablabas, Miquel, yo le conocí a su hijo. Vicente también es, de apellido Vicente son estos, y me facilitó un contrato
Shanghái, creo que era, Shanghái de Tianjin, en el que ganaban $500 al mes. Pero eran $500 no americanos, no sé si eran 500, otro tipo de dólar eran. Y también un salvoconducto para ir a Marquina, claro, en plena guerra civil o bueno, en esa época, en esas circunstancias, un salvoconducto para ir a Marquina a firmar un contrato. O sea que, Impresionantes tiempos. Algún día hablaremos de los tiempos de guerra que han pasado los pelotaris y muchos esquivaron la guerra civil, perdieron hermanos, como es el caso de Guillermo, pero también a algunos les tocó las guerras mundiales más cerca o las invasiones japonesas, estando en Manila o en Shanghái. Ha y habido mira, de todo. hablando de la guerra civil, el año 37, cuando los franquistas entran en Marquina, todavía claro, la guerra acabó en el 39, pero bueno, Euskadi fue perdiendo territorio poco a poco, y cuando entraron los franquistas en Marquina, al poco vino un empresario de Salamanca y se llevó a 20 pelotaris, que el mayor tenía 16 años, entre ellos nombres ilustres como Fernando Azpiri, y luego estaban pues otros marquineses, Lucio Barrenechea creo que era de Eibar, Fermín Muguerza, Gregorio Pradera, que tú habrás jugado con su hijo, Fernando, ¿no? El Potro Pradera. Otro padera, sí. Sí, Justo cuando yo llego se había retirado. ¿Y a sí. dónde se fueron? Se fueron a Salamanca a jugar. Fíjate, a Salamanca. A Salamanca. Y el mayor tenía 16 años. Y los padres, claro, que eran unos chavalitos, acordaron que llevaran a un tutor. Y ese tutor era un señor de Marquina, un tal Genaro Arrate, Choriche, y les llevaron allí a Salamanca y este hombre, Choriche, les acompañaba a la escuela, les acompañaba al frontón y combinaba el cuadro con los raquetistas también. Y cuando se dieron cuenta de que algunos no tenían 15 años, entre ellos Fernando Azpiri, los mandaron a casa, los que tenían 15 años, y al poco los mandaron a todos. O sea, duró como 3 meses la temporada de Salamanca, y luego siguió jugando con raquetistas. O sea que, bueno, de octubre a Navidades duró la aventura de Salamanca. Pero es curioso que gente que hemos conocido nosotros, como la gran persona que fue Fernando Azpiri, y Fermín, bueno, a Fermín Muguerza no recuerdo, pero sí a su hermano, José Mari, Tremendos pegadores, ¿no? Eran los tremendos pegadores. Luego fue empresario en Barcelona. Y uno de ellos, claro, este sería mayor, se casó con una raquetista, Martín Barinaga Rementería, Aldeco primero. O sea que la historia nuestra está plagada de anécdotas y de historias. Y de aventuras, y de aventuras. Me Bueno, imagino, Miquel, que frontones cortos en Guipúzcoa los tendrás bien documentados, porque en el frontón Atano tercero, el de Urrechu y el de Zumaya, en el Odieta, pues se jugó a punta. Eso Sí. los tendrás bien documentados, ¿no? Bueno, sé que se jugó, lo que no sé si se han hecho temporadas y tal, en Bilbao también, en el Euskalduna, no se llegaron a hacer temporadas, etcétera. Y luego en Barcelona, ¿no? El Condal, que se cerró creo que en el año 24, dicen que es el frontón corto más bonito que ha existido. Entonces, también hubo temporadas ahí. Hay un montón de ellos. Habrá que registrarlos para hacer una cuenta y hablar si sí. lo de Magic Bueno, City es una En excepción o en el no. Atano creo que solamente se jugó durante 2 meses, el Ajá. 64, el mes de julio y agosto. Y pelotar un cuadro, era el cuadro de Durango, es que lo gestionaba Piedra y ahí jugaron Frías, Elejabarrieta, Uy, pues, Borroño, Atano. Mascardo, Perico Urcola, Inchausti, el Orduy, Cesta de Seda, jugaron el padre de los Aquiles y Lalo. Aquiles y esos, jugó ese, Elizegui, el padre de Adolfo, que también era Adolfo Cerro Elizegui. Esos jugaron en el 64 compitiendo con el Urumea, que estaba, imagínate, el mes de julio y agosto, y ese duró poquito. El de Zumaya fue el 67 en agosto, septiembre, solamente 2 meses, y ya el de Rechu fue desde junio del 66 hasta finales del 77, en que ya se cerró aquella. Aquel ya duró un poco más. Has mencionado, Paquito, ¿quién has mencionado? El Orduis, tu Cesta de Seda, ¿no? El padre de Lalo. Esta de Seda, sí. A El ese, padre de Lalo y ese, esos.
se le atribuye una frase que decía que la quiniela fue la menopausia del Jai Alai. Bueno, y Salsamendi decía que era la negación de la pelota. Pues hoy os tenía una anécdota que incluye a los dos, por cierto. O sea, que casualidad. Que la semana anterior estuvimos hablando de temas de cine y pelotaris catalanes y queríamos cerrar la trilogía porque hablamos de dos y, y íbamos a hablar de José Luis Salsamendi, que era conocido como el Maestrito, la figura de los años 40 y 50. Y yo creo que él cogió, digamos, el testigo de mejor delantero después de Pistón, ya le empezó a ganar en las combinaciones y darle ventaja, y después a él le superó Orbea en Cuba en el año 50 y tantos. Y José Luis Salsamendi, el Maestrito, pues era hijo de Pelotari Tolosarra, pero él nació en Barcelona, ¿no? Le llamaban el conde también de Barcelona. Y este sí que fue un trotamundos de la leche en China, Bélgica, Filipinas, Cuba, México y Estados Unidos, y creo que le pidieron 2 guerras. Se documenta bastante en Jai Alai Blues, se habla de Salsamendi bastante, y se cogen unas imágenes de la peli que os voy a hablar ahora, del año 62, 1962, que es Santo contra el Rey del Crimen. Es una película que habla de, bueno, Santo, que es los artistas pues de lucha libre, estos que vienen enmascarados, y hay varias películas, como os imaginéis, tampoco la calidad del guión es una cosa, es una cosa de locos, pero salen muchísimos. O sea, está muy rodeada, muy centrada en el frontón y también en las peleas, digamos, de lucha libre y las apuestas bueno, los pormenores que hay al respecto. José Luis Salsamendi y Aquiles Elorduy salen un montón en la película. Y como os digo, al final de la película encima pues terminan pues bueno, matando de un pelotazo a Salsamendi porque se niega a dejarse pues comprar, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, pues por comentaros que había una tercera película con protagonista de Barcelona, bueno, nació en Barcelona, catalán, como era José Luis Salsamendi. Y tú, creo que en una entrevista, Juan Ignacio, a Chucho comentaba que era su pelotari favorito, ¿no? Salsamendi, que juega con una cesta pequeña, que jugaba rapidísimo y que... Y de Churruca también. Así, Sí, fíjate, sí, en cierta ocasión le pregunté y me dijo Salsamendi, sacó el nombre, sí, sí, qué cosa. sí. Y qué cosa también que eran Isidoro Salsamendi y su hermano, que no tenían nada que ver. O sea, les ves, uno, Isidoro Salsamendi, que decía Chucho que durante un par de años jugó más que el Maestrito que mencionábamos ahora, pero era uno de estos sacadores que igual hacía 10 tantos o 15 tantos de saque, un hombrachón del carajo, El jorobado de mote, sí, ¿no? De apodo. pegador, y sin embargo José Luis Salsamendi, yo creo que aprenderían a jugar a la vez a pelota y no tenía nada que ver uno con el otro. O sea que, bueno, curiosidades de la historia de la Sí. cesta. Algunas anécdotas más tenía que no os las voy a contar hoy, que están Bueno, relacionadas con la diáspora vasca, que ha sido el día de la diáspora vasca, sí. y hablaremos largo y tendido con alguna mención a nuestros amigos de Durango, que bueno. Gracias a todos los que habéis escrito tras el último programa, pues interesándoos un poco por las anécdotas y por todo, pues bueno, es un gusto recibir cualquier tipo de interacción. Hay una escena en High Alley Blues, es Mercedes, creo que se llama, viuda de Cazali, si no me confundo, y hablando de José Luis de Salsamendi decía, donde iba José Luis siempre pasaba algo. Bueno, licenciado, ¿alguna anécdota? Alguna hay, alguna hay. Sí, Bueno, bueno, pues para terminar, una anécdota del licenciado y luego si Paquito, si está inspirado, que nos cante un verso también, ¿cómo no? Venga, Paquito, abre. te hago el preámbulo y bueno, es una anécdota más bien cómica, referente a un tema que parece que siempre está envuelto en una especie de bruma o de niebla, que es el tema de lo que ganan los pelotaris o dejan de ganar. Entonces, yo suelo decir que nosotros en el País Vasco vivimos es muy habitual el fenómeno de la niebla y que va mucho con nuestro carácter, ¿no? Que somos como muy introvertidos, muy de a no contarlo todo. Bueno, y en este caso, dejando eso de lado el tema de los salarios, y tampoco está ligado directamente a lo que es, bueno, directamente. Estamos hablando de la época de la huelga, en la que muchos proletarios tuvimos, bueno, que salir adelante de cualquier manera, ¿no? Entonces había muchos proletarios que trabajaban de forma ilegal para sacarse un dinero extra y poder subsistir. Y esta anécdota ocurrió en el norte, me la contó Manu Muguerza, y resulta que, bueno, pues tenía un amigo que tenía una bolera en Estados Unidos y les dio trabajo a unos cuantos pelotaris, pero con una condición, les dijo, bueno, os voy a dar un trabajo y os voy a pagar $8 la hora, que era un dineral para hacer un trabajo de este tipo para que estaban orientados a inmigrantes, gente sin contratos, etcétera. Pero no tenéis que contarle a nadie lo que estáis ganando.
Entonces, vale, perfecto. Empezaron a trabajar y efectivamente, pues junto a ellos había otras nacionalidades, sobre todo pues chicanos y chinos. Y bueno, pues el tiempo surgió el roce y ya efectivamente un chino que no hablaba muy bien, pero le preguntó, how much, cuánto, le preguntaba a Manu Muerza, le decía, ¿cuánto ganas? Entonces Manu Muerza, que sabía la jugada, le dice con los dedos, le señala 4, y el chino se reía pensando que le estaba diciendo pues, que ganaban $4 y se fue el chino a su grupo de gente y decía, todos venga a reírse, pensando que los pelotarios ganaban $4 a la hora, porque ellos ganaban 5, ganaban $1 más. Estaban por debajo de los $8 que estaban ganando los pelotarios en ese momento. De ahí Sin viene, más. le engañaron como un chino, ¿no? Exactamente, ahí quería llegar. Paquito, ¿cómo estamos de Bueno, guión? bueno, oye, hemos llenado bastante bien el guión, ¿no? Para no tener guión. ¿Cómo es Jazzbana? El Jazzbana. Jazzbana, el Jazzbana. Bueno, verso txobat, un versito, a ver. Denboraldia aurrera do... No, a ver, espera, empiezo otra vez, ¿eh? Denboraldia aurrera doa, tartean gauza ederrak, neska mutilak saiatu dira, denak izaten izarrak, jaiala izalek portatu dira, ondo betetzen armailak, baina tartean ere izan da, penagarrizko salapart, martxo eskerotik azerre dira, oraindik bi enpresak. Martxo eskerotik azerre dira, oraindik bi enpresak. Oso ondo, Paquito. Claro, pero Muy bueno. A ver si las empresas llegan a un acuerdo y el Sí. año que viene tenemos una liga más potente todavía. Bueno, Sí, muy bien. porque desde marzo y eso está así y parece que están las posiciones enconadas y que ahí no hay. Ya, de acuerdo. Bueno, pues nada. Oye, si queréis añadir algo, si no, damos por zanjada esta jam session. le damos carpetazo. Bueno, pues nada. Dejaremos para otra vez. He disfrutado un montón charlando con vosotros. Os voy a tener que subir el sueldo, pero bueno, después del episodio ya, cuando corte la grabación, hablamos. Y a vosotros que nos Como al chino, escucháis, no diremos la cantidad. y a vosotros que nos escucháis, pues agradeceros, ¿cómo no? ¿Cómo nos vamos a agradecer? Pues además, como ha señalado Miquel, los audios, los WhatsApp que nos llegan, en fin, que están gustando tanto estos apuntes históricos y nuestras intervenciones en general, de entrevistas, etcétera, pues bueno, muy, muy agradecidos, muy contentos, y la semana que viene más y mejor todavía. Bueno, un abrazo a todos. Agur. Dejar que la A gusto. Agur, Adiós. no, pero- Adiós.